Diagnóstico microbiano. Diagnóstico microbiano. Los microorganismos causan diversas enfermedades en humanos, animales domésticos e importantes cultivos agrícolas. Los científicos pueden usar una variedad de técnicas moleculares para detectar y rastrear microbios. Un enfoque llamado diagnóstico microbiológico o diagnóstico microbiano. El diagnóstico microbiano es una estrategia que utiliza técnicas moleculares para detectar y rastrear microbios. Su finalidad es la búsqueda de microorganismos patógenos con técnicas moleculares. Una aplicación de esto es la industria alimentaria, donde se pretende disminuir el número de casos de enfermedades causadas por intoxicación, detectando o identificando microorganismos como Shigella, Listeria y E. coli. Antes de la existencia de análisis moleculares, se realizaron pruebas bioquímicas y cultivos bacterianos en diferentes medios para identificar la bacteria. También podemos decir que la función principal del microbiólogo es identificar el agente del proceso infeccioso, evaluar la sensibilidad del agente a los diferentes antimicrobianos, con el objetivo de asegurar un tratamiento correcto, establecer un pronóstico certero y permitir una adecuada prevención. El diagnóstico microbiano se realiza mediante examen microscópico, cultivo, detección de antígenos específicos o reacción en cadena de la polimerasa, LCR. ¿Qué es LCR? Es el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Es un examen de laboratorio que se realiza para buscar bacterias, hongos y virus en un líquido que circula en el espacio alrededor de la molécula espinal. Los hemocultivos siempre deben realizarse en paralelo. Genética y técnica PCR. En este parásito vamos a aplicar la técnica de reacción o en cadena de la polimerasa, o también llamada PCR, para diagnosticar una enfermedad parasitaria en los animales. En concreto vamos a determinar la presencia del protozoa Parkinson sodi en muestras de sus observadores como la almeja fina Tapetusatus y la almeja japonesa Penicillipinatus. Este parásito causa una infección generalizada que a menudo provoca la muerte de los animales. En zonas donde se cultivan estos moluscos, el parásito se transmite de un individuo al otro y provoca la mortalidad masiva de las poblaciones de las almejas. La PCR consiste en una técnica que permite la amplificación in vitro del fragmento de ADN. Es una reacción enzimática catalizada por un ADN de polimerasa. Esta polimerasa lleva a cabo la amplificación de un fragmento de ADN. La técnica necesita, o la reacción necesita, que para que se lleve a cabo, además del ADN de polimerasa, un fragmento de ADN que va a ser copiado y que va a servir como molde y que va a, en este caso, a ir encima para realizar copias. Bueno, luego de haber colocado el ADN del animal, tenemos en total 4 reacciones diferentes con las que podemos analizar la presencia del parásito. Para realizar esta reacción de PCR se necesita siempre un control positivo y uno negativo. Para realizar el control positivo vamos a necesitar el ADN de un animal infectado, de modo que el PCR obtenido siempre genere una amplificación. Mientras que en el negativo es diferente, el volumen del ADN se sustituye por un volumen de agua para que no se encuentre esta en la reacción y el PCR no procederá a esta amplificación. Luego de haber hecho las reacciones, se procederá a incubarlas en un termociclador, de modo que éste pueda ajustar su temperatura de forma inmediata y homogénea. Esto nos ayuda para que se lleve a cabo las 3 etapas del PCR de forma sencilla y automatizada. Una vez hemos terminado este ciclo, recuperaremos las muestras y las vamos a analizar mediante la electroforesis para
siempre prepararemos el gel de agarosa. Procederemos a pesar 0,4 gramos de agarosa en un matraz. Posteriormente iremos añadiendo 40 mililitros de tampón de electroforesis. Luego la mezcla la calentaremos hasta que se torne transparente. Dejemos enfriar a temperatura ambiente. Ya que la mezcla se haya enfriado, añadiremos un colorante especial para el ADN y vertiremos en un molde. Mientras tanto, llevaremos el gel a la cubeta de electroforesis y lo diluiremos con tampón. Luego vertiremos las 4 muestras con ayuda de una pipeta. Además de eso, también podemos añadir un marcador de peso molecular. Esto nos ayuda a apreciar la comparación del tamaño de los fragmentos amplificados. Una vez realizada la electroforesis, 3 de 4 muestras presentan amplificación y un fragmento de ADN del mismo tamaño que el que aparece en la muestra de control positivo. Si comparamos con el tamaño de los fragmentos de sus moléculas, es más de 500 pares de bases. Esto nos indica que estas 3 muestras están infectadas por el parásito, mientras que la otra no presenta aquella amplificación. La detección y seguimiento de microorganismos causantes de enfermedades. Existen muchos tipos de bacterias en el cuerpo. Otro caso sería el cultivo de heridas. El cultivo de heridas, profesionales de la salud utilizan hisopos especiales para recolectar una muestra de células o pus de la herida. En el caso de heridas abiertas, utilizarían una jeringa para extraer fluido y hacer una biopsia para extraer un